Listo, cuando quieran. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todes, a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Es una jornada muy importante. Bienvenidos a el campus virtual de la Flaxo. Estamos aquí en una actividad conjunta entre el área de desarrollo, innovación, relaciones, Estado y sociedad, que coordina Héctor Poyese, y el área de sociedad y vida contemporánea, que, coordinamos junto con la doctora Julieta Dole. La verdad que para nosotros es una jornada muy auspiciosa iniciar el día de hoy. Forma parte de un ciclo que venimos propiciando y que tiene como centro las ciencias sociales orientada a la resolución de problemas públicos y sociales. Particularmente es cómo propiciar procesos de intervención, de cambio, de transformación a través de ciencias sociales que son también críticas, que promueven instancias participativas y que, ponen su investigación también al servicio de la justicia social. Bueno, le dejo la palabra entonces a Héctor, lo saludo y le agradezco esta jornada que estamos organizando de forma conjunta. Gracias, Ana. Gracias también a Miguel, que nos ayudó enormemente en la organización del evento. Unas palabras, cuando conversamos con Ana la organización de esta reunión, estábamos pensando que frente a la situación de la pandemia ha habido una serie grande de respuestas o de opiniones que se abrieron, ¿no? Y de alguna manera la ciencia respondió con enorme velocidad con el tema de la vacuna, los cuidados, la protección, para enfrentar la situación. Sin embargo, la pandemia vino a agravar la situación de la crisis del capitalismo mundial, y a partir de ahí se empezaron las discusiones sobre el futuro. Entonces, de pronto empezamos a encontrar explicaciones de cómo sería lo que viene, ¿no? Bueno, algunos, como el empresario Musk, dice que viene un mundo absolutamente tecnificado, él está preparando cómo coloniza Marte y la robótica y un mundo de otro tipo. En cambio, Zizek avisó que, bueno, se caía el capitalismo y iba a aparecer un comunismo edulcorado o rosado nuevo. Y Byung-Chul Han dijo que no, que de ninguna manera podíamos esperar ningún cambio del capitalismo después de esto, que iba a seguir en su formalización. Y en términos de prospección utópica aparecen también utopistas como, qué sé yo, Arboleda, Estampa, etcétera, que dicen que, bueno, se tienen que juntar los movimientos feministas y los movimientos ecológicos para diseñar el mundo que va a venir. Entonces hay una ciencia que reacciona automáticamente para responder a la catástrofe, inventa la vacuna, y una ciencia que discute de manera abstracta una cuestión utópica. Y hay otras prácticas científicas, como las que vamos a poner a conocer hoy, que se plantean trabajar sobre ese muro de relación entre el presente y el futuro, en el sentido de asumir que lo que hoy se hace también porque significa algún avance con relación a una situación de transformación. Lo que está en juego en esto es que frente al movimiento de innovación permanente que el capitalismo tiene, que prácticamente está ensayando todo el tiempo lo que va a venir y lo impone en el mercado, también nosotros tenemos que desarrollar intensas prácticas presentes que al mismo tiempo de resolver cuestiones de hoy signifiquen anticipaciones del futuro, porque si no el futuro va a estar solo lleno de las prácticas que ya anticipa el modelo instalado en el mundo. No podemos ser indiferentes, como dice el escritor Marcelo Ferreira en este momento, y para ser diferentes tenemos que entrar en algún tipo de práctica. Wallerstein, por citar un autor,
nos dice que más que utopía conviene practicar la utopística. Esto es revisar qué es lo que estamos haciendo que pueda ser innovación y que pueda ser una cosa del futuro. Y en algún momento con Ana Clara Torres Ribeiro discutimos y organizamos un evento que llamamos Utopías Practicadas, en el sentido también de revisar las acciones del presente que significan una anticipación del futuro. Me animo a decir ahora que a continuación, cuando hablemos sobre la sopa sintética, sobre cómo medir el dióxido de carbono, cómo limpiar la superficie con un dispositivo portátil que no usa químicos, con alguna red virtual de grupos para que funcionen los proyectos territoriales en medio de la pandemia, y con las transferencias a la juventud de las experiencias de las investigaciones participativas, estamos conociendo un pequeño paquete, tal vez pueda crecer, no sabemos, de la gente que está trabajando con esta lógica. El presente y el futuro en una misma instancia para las prácticas transformadoras de un mundo que se empieza a construir en el presente. Adelante, por favor, Miguel. Ahora le damos la palabra a Tomás. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a darle la palabra a Raúl Di Tomaso. Él es investigador, docente y actualmente secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes. Di Tomaso es magíster en Análisis de Opinión Pública por la USAM y magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por UNTREF. Raúl. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos, a todas. Bueno, agradecer la invitación de la Flaxo, del equipo de Héctor y de Ana Miranda, y también agradecer a Alfredo que se estuvo contactando para este evento. Evento absolutamente necesario en un contexto muy complejo por el que tuvimos que atravesar el sistema educativo en general y el sistema universitario en particular. Una pequeña cuestión contextual. En plena pandemia, nuestra universidad se transformó rápidamente. Las aulas, casi todas las aulas se transformaron en un centro de aislamiento. El campo de deportes fue un centro operacional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Los laboratorios dejaron de hacer las investigaciones que venían haciendo para hacer un centro de testeo de COVID y de desarrollo, junto con LUMSAM, de determinados dispositivos, muchos de ellos muy conocidos. Hubo que abrir un centro de telemedicina para seguimiento de contactos estrechos, presencial, con acciones voluntarias de los estudiantes. Ahí tenemos 36 estudiantes que de lunes a lunes están trabajando. Y en plena pandemia, en plena segunda ola, con un sistema de salud saturado, y en ese contexto una exposición muy importante de todo el personal de la universidad. Tal es así que hasta la coordinadora del CETEC, de este centro de telemedicina, falleció por COVID. Y todas las carreras involucradas, sobre todo la carrera de enfermería. Entonces, nosotros decimos que la universidad entró en modo extensión, ¿sí? En función de esas tres funciones básicas del sistema universitario: docencia, investigación, extensión. En ese contexto, digamos, surge esta invitación, y en este contexto de recuperación de la presencialidad de la universidad, para hablar un poco de un programa de la UNCI que se llama UNQ Produce y Alimenta. Y se da en un contexto que ya venía de antes de la pandemia, pero que se amplificó con la pandemia, que tiene que ver con la situación de pobreza. La situación de pobreza, o sea, la pandemia y 4 años de gobierno neoliberal nos deja un territorio devastado. Nosotros estamos en la zona de Quilmes, un lugar donde de 600.000 habitantes, el 20% vive en asentamientos precarios, ¿sí? Y les decía que hoy nos encontramos ante una situación de casi un 41% de pobreza, pero en el conurbano ese valor alcanza el 45%.
pero si lo llevamos a personas y lo amplificamos a todo el país, hoy tenemos cerca de 19 millones de personas en situación de pobreza y unas 5 millones de personas que hoy no les alcanza sus ingresos para comer, ¿sí? En situación de indigencia. En ese contexto, la universidad intenta hacer un aporte, ¿sí? La solución a las situaciones de pobreza consideramos que no radican, ¿sí? En el sistema universitario, pero sí el sistema universitario tiene mucho para ofrecer. Y en ese sentido, nosotros venimos ya desde hace muchos años, desde el año 2002, con un programa que se llamó SuperSopa, ¿sí? Quizás algunos de ustedes lo conocen, que comenzó como un programa educativo, ¿sí? Para que estudiantes avanzados de ingeniería en alimentos hagan sus prácticas preprofesionales. Pero la realidad atravesó a la institución, ¿sí? Nos impactó en el año 2001, 2002, y esa planta educativa se transformó en una planta productora de alimentos sociales, y entre esos alimentos se diseñó un plato muy económico, pero con altos niveles nutricionales, como es la SuperSopa. ¿Sí? Para que tengan una idea, una porción de SuperSopa produce, tiene alrededor de 350 calorías, tiene los 4 componentes básicos de la alimentación y tiene un costo unitario, una porción, 30 pesos. ¿Sí? Y nosotros estamos produciendo unas 100.000 raciones por año de SuperSopa. Y siempre decimos que la SuperSopa es una metáfora de la realidad social por la que atraviesa nuestro país, porque ha tenido a lo largo de estos cerca de 20 años de existencia momentos de mayor producción destinada a la comunidad y momentos de una orientación básicamente educativa. Lamentablemente ahora nos encontramos en una situación muy difícil, con cerca de 2 millones de personas en nuestro conurbano, donde está nuestra universidad, en situación de pobreza extrema, mayormente niños. Pero bueno, este fenómeno de pobreza no es local, es un fenómeno mundial, como decía Héctor. Es un fenómeno donde a veces se analiza más la pobreza que las formas de producción social de la pobreza, donde se hace más ahínco en la medición de la pobreza que en la riqueza o en la medición de la desigualdad, que es una medida relacional. Y bueno, y nosotros desde la Universidad de Quilmes decidimos relanzar la SuperSopa en un programa que se llama UNQ Produce y Alimenta, que además de la SuperSopa lo que tiene es toda una línea estratégica institucional de desarrollo de la economía social y solidaria. Y en ese sentido lo que les quería comentar son 2 propuestas que nosotros tenemos. Una propuesta que se llama Mercado Solidario. Es una propuesta de incubación en red, de incubación de proceso, sobre la base de la economía asociativa, donde lo que nos interesó fue desarrollar un comercio justo para el productor y un comercio justo para el comprador. Y justo no solo en términos económicos, sino también vinculados al medio ambiente y la calidad alimentaria. Entonces, esa red se fue tejiendo, ¿sí? Paso a paso. Nos contactamos con productores hortícolas del cordón sur, del conurbano, de Florencio Varela. A partir de eso los vinculamos con el INTA, con un programa, y la producción tradicional se le agregó valor transformándola en producción agroecológica. Estos productores tenían enormes problemas de comercialización por falta de fletes, por falta de control de precios. Entonces desarrollamos en conjunto con las organizaciones que están trabajando un sistema de distribución. Y el sistema de distribución de productos agroecológicos en bolsones empezó a tomar un volumen tal que fue necesario contar con un depósito, ¿sí? Y ahí el Estado Nacional nos dio un auxilio importante, y hoy la Universidad de Quilmes, junto con otras organizaciones, tenemos un puesto en el mercado central, ¿sí? Desde el cual distribuimos 600 toneladas anuales de alimentos, unas 60 toneladas mensuales de alimentos sociales.
Entonces, esta iniciativa de UNQ Produce Alimenta intenta hacer una intermediación solidaria entre las cooperativas productoras de alimentos y los consumidores o instituciones responsables. Porque no solo son consumidores individuales, sino que también hemos articulado con el PAMI para llegar, digamos, a los centros de jubilados con algunos bolsones con un menú más variado que el de verduras agroecológicas. Y nosotros creemos en un comercio y en un consumo justo y responsable y digamos, y queremos trazar una línea, digamos, ¿en qué sentido? Una línea donde muchas veces para llegar a alimentos económicos a través de distintas organizaciones se produce trabajo precario. ¿Sí? Se produce trabajo precario porque básicamente son del sector privado y un sector privado que precariza a sus propios trabajadores. Y lo decimos así porque hoy el 80% de los ocupados no alcanza con sus ingresos después de 30 días de trabajo, no alcanza a cubrir una canasta básica. Entonces a nosotros nos interesa desarrollar otra economía, creemos que otra economía es posible y en eso es lo que estamos trabajando. Así que bueno, rápidamente y a grandes rasgos, de eso se trata el programa UNQ Produce y Alimenta. Y no solo nos interesa una tarea de extensión, sino que también nos interesa reflexionar sobre la práctica, o sea, hacer investigación. Y también hemos desarrollado distintas líneas de docencia vinculadas a la economía social. Hoy tenemos diplomas de extensión, tenemos tecnicaturas y tenemos carreras de posgrado vinculadas a esta línea de pensamiento. Así que bueno, rápidamente, en 10 minutos, de eso se trata el UNQ Produce y Alimenta y el posicionamiento institucional de nuestra universidad con esta realidad tan álgida y compleja. Gracias, Raúl. Exacto, tiempo. Adelante, Miguel, con la presentación de Daniel. Ahora nos encontramos con Daniel Richard. Él es vicedecano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, licenciado en Educación por la Universidad de Quilmes, es investigador y docente especializado en educación tecnológica. Daniel. Hola, sí, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación de Raúl. Me siento absolutamente identificado con esa perspectiva. Bueno, les quiero contar en principio que, como todas las universidades, yo voy a contar aquí, en principio, un trabajo que hemos desarrollado desde la cátedra que yo conduzco, que es Didáctica de la Educación Tecnológica, que es una asignatura de las carreras de formación docente, para justamente una asignatura escolar que es Educación Tecnológica, que se dicta, bueno, en las escuelas entrerrianas y de muchas provincias del país, ¿no? También, desde mi lugar como vicedecano, mencionar brevemente toda una apuesta que se ha hecho desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos para, bueno, en principio sostener el derecho social a la educación universitaria en este contexto en el que hemos tenido que llevar toda nuestra propuesta a la virtualidad, como le ha pasado a todas las universidades. Nuestra universidad es una universidad de 25.000 estudiantes aproximadamente, de los cuales 14.000 cursan en nuestra Facultad de Humanidades, y el principal desafío que hemos tenido ha sido garantizar la conectividad, o sea, hemos trabajado muchísimo con los entes de control de las telecomunicaciones, de manera de garantizar una conectividad gratuita, en virtud de que la mayoría de nuestros estudiantes han tenido que conectarse a través de datos, ¿no? O sea, ustedes saben el desigual nivel de conectividad que hay en el país, sobre todo en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Y bueno, y también hemos organizado en ese contexto un trabajo solidario entre toda la comunidad universitaria para garantizar becas de conectividad de manera de sostener la inclusión educativa. Ese ha sido un trabajo muy arduo que se ha sostenido básicamente en la solidaridad de la comunidad universitaria, sosteniendo fuertemente
la inclusión educativa, ¿no? Evitando el desgranamiento producto de este ejemplo y otros tantos que ha llevado la universidad, atendiendo una población de la cual un 70% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios, pero sobre todo en ese mismo porcentaje proveniente de familias que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, sostener a nuestra comunidad ha sido tal vez el primer desafío. Y en sus diferentes ramas y facultades la universidad ha estado acompañando todo el esfuerzo estatal en términos de salud, bueno, y en términos de participación, sobre todo en nuestra facultad, en todo el dispositivo de salud mental, a través de una línea de escucha que se ha abierto a la comunidad. En nuestra facultad se cursa la licenciatura en psicología, y esa línea de escucha, bueno, ha permitido contener muchísimas de las situaciones que han derivado del estado de aislamiento, ¿no? Pero bueno, en particular quería contarles de este proyecto. Nosotros desde hace años venimos trabajando en una fundamentación del rol de la educación tecnológica en la construcción de una ciudadanía crítica, responsable, que ponga la base en una mirada particular sobre la tecnología en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, venimos trabajando con dos líneas, que una viene del campo tal vez de la sociología, de la historia, que tiene una raigambre también allí en la Universidad de Quilmes, en la maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad, con los aportes de Thomas, y esta idea de las tecnologías para la inclusión, que forman parte de nuestro acervo bibliográfico. Y sobre todo, últimamente venimos trabajando con los aportes de la filosofía de la tecnología, en particular con los trabajos de Miguel Ángel Quintanilla, de Diego Lauler, de Darío Sandrone, que son Quintanilla español y el resto colegas de nuestro país. Esta idea de pensar las tecnologías como entrañables, en el sentido, por así decirlo, en contraposición a la idea de alienación de origen marxista, ¿no? Y en este sentido venimos trabajando fuertemente en esta idea de modos alternativos de desarrollo tecnológico y de evaluación de tecnologías, ¿no? Nos parece central en la construcción de ciudadanía poder encontrar formas alternativas a estas ideas tal vez más arraigadas, vinculadas con el pesimismo tecnológico, con esta idea de neutralidad o de autonomía de la tecnología, sino en que son posibles otros modelos de desarrollo tecnológico a partir de justamente políticas públicas, de una construcción de una ciudadanía participativa, activa, en el rol no solo del uso de las tecnologías, sino en términos de ciudadanía, como parte del control social de las tecnologías, como parte de los usuarios, también como decía anteriormente, y sobre todo el rol de la construcción de vocaciones tecnológicas que están en sintonía también con un modelo de desarrollo nacional, ¿no? En este sentido, nuestro trabajo este año, en el marco de esta idea de las tecnologías entrañables, que es un trabajo bastante reciente, que ha sido también parte de la tesis doctoral de Martín Parcelis, un colega también de nuestro país. Nosotros trabajamos con nuestras estudiantes, futuras maestras y maestros, en estas miradas sobre la tecnología y sobre el desarrollo tecnológico, ¿no? Que son, como decía, miradas diferentes a las que mencionaba, basadas en ideas deterministas, o del otro lado, en esas ideas de que todo lo nuevo es mejor. Bueno, obviamente que la pandemia puso en crisis ese modelo de desarrollo ilimitado, de una fuerte concentración en determinados grupos, y vemos también la pandemia como una consecuencia de ese modelo de desarrollo. En este sentido, y formando parte de toda la comunidad que
que ha pensado soluciones alternativas, todos los años nosotros desde la cátedra, desde nuestra cátedra, trabajamos en justamente proyectos que le llamamos proyectos de extensión de cátedra, que tienden a involucrar a los estudiantes en propuestas vinculadas en este marco de poner en acción estas ideas, ¿no? En este sentido nos interesamos por el trabajo que viene haciendo Jorge Aliaga de la Universidad Nacional de Burlingame en relación a estas formas de contagio del COVID por aerosoles, esto que tanto le costó a la Organización Mundial de la Salud de admitir que el modo de contagio más predominante era por los ambientes mal ventilados, por los aerosoles, y bueno, al mismo tiempo, este grupo de trabajo, investigadores españoles como Jiménez, bueno, el trabajo de Aliaga, y sobre todo reconocer esta idea de poner a disposición el diseño de los medidores de CO2 por parte de Jorge. Nosotros lo encajamos justamente con una de las características del decálogo que propone Quintanilla sobre lo que deben ser las tecnologías entrañables, ¿no? En principio, esta idea de una tecnología abierta, de que es posible la intervención del usuario, en contraposición con esta idea de opacidad que plantean las tecnologías de patente registrada, de propiedad intelectual, ¿no? Y en este sentido, a partir de esta puesta en común de un diseño de medidor de dióxido de carbono, que es una forma indirecta de medir las posibilidades de contagio, en virtud de que si pensamos que el contagio se da por la contaminación de los aerosoles, a partir de la respiración que hacemos, es posible inferir que a mayor concentración de anhídrido carbónico también habría mayores posibilidades de contagio de COVID justamente por esta razón, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes, sumamos estudiantes de nuestras asignaturas, porque la dictamos en diferentes carreras de la facultad, y también de otra facultad que forma parte de nuestra universidad, que es la Facultad de Ciencia y Tecnología. Invitamos a los estudiantes a participar, también ingenieros del área de sistemas, bueno. Y en este sentido empezamos a trabajar en el diseño, en el armado de dispositivos de medición de CO2, empezamos a armar nuestros propios dispositivos, nos encontramos con la imposibilidad de acceder a los componentes que forman parte del dispositivo, que es básicamente una tecnología Arduino de hardware libre, ¿no? Por justamente las complicaciones que, bueno, al haber alta demanda de estos productos, empezaron a aparecer una alta capacidad de compra de determinados mercados, y bueno, fue así que evidentemente los colegas de la Universidad Nacional de Burlingame pudieron sortear estas barreras para adquirir los componentes, y bueno, firmamos un convenio con ellos, y empezamos a desarrollar los dispositivos. En Entre Ríos se llamó a una convocatoria que se llama Universitarios en Acción, por los cuales el gobierno de la provincia va a financiar proyectos en los que justamente los estudiantes universitarios se ponen a trabajar en pos de la comunidad. Nos presentamos, hemos sido seleccionados, y nuestro proyecto justamente trabaja con las escuelas de la ciudad en principio, de la facultad. Nosotros también tenemos escuelas en el ámbito de la universidad, y con el resto de las escuelas tenemos la pretensión de llegar al resto de las escuelas de la provincia, como lo han hecho en provincia de Buenos Aires, en otras localidades del país, tratando de insertar este dispositivo que garantice condiciones de ventilación en las aulas que sean las adecuadas. Nosotros particularmente hemos tomado el tema como un objeto de conocimiento, trabajamos con los docentes de las asignaturas del nivel secundario que tienen estos contenidos, y hacemos que los profesores y los estudiantes participen fuertemente curricularizando este tema. Aquí hay contenidos educativos que se dan en la secundaria, desde respiración hasta las cuestiones químicas, las cuestiones tecnológicas. Y en este sentido, este proyecto va creciendo porque ahora
suma profesores de las escuelas que divulgan, que hacen mediciones, una escuela que permanentemente está haciendo justamente el control de sus espacios ventilados. Bueno, Daniel, tu tiempo, ¿sí? simplemente agradecer a Miguel, Alfredo, a Héctor, a los que nos han invitado, y a disposición para el intercambio. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos ahora entonces con la presentación de Gabriela Leighton. Miguel. Gabriela Leighton es doctora en letras por la Universidad de Luton, Reino Unido, investigadora y docente de grado y posgrado, y actualmente se desempeña en el área de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Morón. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿está bien? Sí. ¿Puedo? ¿Estoy habilitada? ¿Sí? Bueno, antes de eso, agradecer obviamente a mi querido amigo Héctor Pogiese, con quienes llevamos varios años compartiendo aventuras académicas y sociales en conjunto, y una alegría reencontrarme con el querido Raúl Di Tomaso, con quien trabajamos mucho y muy bien en el Centro Universitario Areco, del cual la Universidad de Quilmes era la universidad coordinadora y que luego se transformó en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que nos expulsó a todos los que la hicimos, pero bueno, no importa, ese es otro tema, que no es el tema de este encuentro. Yo actualmente soy justamente la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Morón, y quería comentarles, a ver, estoy tratando de poner, ahí se ve, ¿verdad? Ahí ustedes están viendo mi pantalla. Sí. Bien. Sí, se ve. Sí, Perfecto. se ve muy bien. Bueno, muy bien. El año pasado, luego del inicio, la Universidad de Morón es una universidad privada, eso la hace realmente bastante diferente de las dos experiencias que agradezco y me enriquecieron muchísimo que presentaron antes. Bueno, la doctora Lucy Polio, que tuvo que ver con la Super Sopa, estuvo trabajando muy activamente en el Centro Universitario Areco en su momento, y ahora me da una mano muy grande en la Universidad de Morón también. Y bueno, realmente la Universidad de Morón se vio interpelada por el tema de la pandemia. Morón es una zona del conurbano donde también hay grandes áreas de pobreza y de indigencia, y la universidad fue llamada, digamos, por su comunidad y un poco en conjunto trabajando con el municipio de Morón, los 4 años de gobierno neoliberal también tuvo una municipalidad del mismo signo político, lo cual realmente complicó bastante la realidad moronense. Y entonces, luego del cambio de gobierno a nivel nacional y también a nivel local, la universidad empezó a tener algunas actividades de vinculación tecnológica un poco más fuertes y más relevantes. Empezada la pandemia, y como decía, viéndose la universidad interpelada por la sociedad en este sentido, la primera acción que realizamos, debido a que los hospitales públicos de Morón no tenían alcohol en gel, fue la producción propia con un equipo al que llamé de investigadores que ya trabajaban en proyectos acreditados, la producción de alcohol en gel, y se repartieron 2.000 litros de alcohol en gel por todo el sistema público de salud de Morón, lo cual vino a aliviar bastante aquel primer momento. No sé si recuerdan, aviones viniendo de China con insumos básicos porque no alcanzaban en el país. Fueron momentos realmente donde había que salir a responder de alguna manera. Esto fue una donación de la universidad al sistema público de salud, y lo segundo fue responder a las convocatorias que a nivel nacional, tanto desde el MinSit como desde el Ministerio de Producción, se estaban abriendo para que las universidades pensaran en respuestas a distintos problemas. Uno de los problemas que se nos comentó como más grave era el tema de la desinfección, especialmente para instrumentos de salud y otros que son de muy difícil acceso y que con un trapo de lavandina realmente es muy difícil desinfectar, tales como tubos de oxígeno, mangueras,
los aparatos que controlan los respiradores artificiales, etc. Y así fue como convoqué un equipo interdisciplinario de ingenieros, técnicos, microbiólogos y biólogos para pensar un aparato que fuera de desinfección en seco y que pudiera llegar a lugares de difícil acceso. Yo lo que vengo a contarles hoy es esta experiencia no a nivel técnico, sino a nivel de grupo de trabajo respondiendo a una necesidad de la sociedad. Por supuesto, obtuvimos, y eso es muy interesante, en el primer momento el aval del municipio. El municipio necesitaba esta respuesta, había gente que se estaba contagiando porque no alcanzaban los tubos de oxígeno y tenían que sacar 2 mangueras del mismo tubo, y al no haber modo de desinfectar de un tubo para el otro, había un intercambio de carga viral que lo que hacía era complicar la salud de los 2 enfermos en lugar de ayudar. Así fue como en plena ASPO yo convoqué a gente que tuvo que sacar un permiso especial de transporte, venir hasta el laboratorio de la universidad. Tuvimos que aprender a importar tecnología que importamos de Canadá, que todavía hoy no existe en el país, y trabajar en conjunto en un grupo interdisciplinario, de tal modo de poder responder a este llamado a las universidades que estaba haciendo el Estado en el marco de la pandemia. Lo que entonces yo traigo justamente es estas experiencias de gestión y articulación interdisciplinarias durante y luego de la pandemia. Después yo les voy a contar en qué momento actual nos encontramos, pero bueno, durante y post pandemia fue una experiencia muy enriquecedora. Mi presentación se llama El uso de la radiación UVC para la desinfección frente a la pandemia de COVID-19, nuevo sistema portátil de desinfección por radiación UVC, Unimoron Desinfector. Les traje acá un poco esto obviamente ya más o menos todos estamos bastante al corriente de qué es el COVID-19, pero lo que es muy importante es que justamente este es un virus respiratorio y que se contagia de 2 maneras. Una manera, por supuesto, es el contacto directo, y otra manera es la supervivencia de gotitas de aerosol contaminado en las distintas superficies, ¿no? Ahora ya hay papers que hablan también de la supervivencia del virus en el aire durante 1 hora y media, porque es un virus que pervive, digamos, durante largo tiempo, y las gotitas de aerosol, cuando alguien respira o incluso estornuda, son muy livianitas y pueden sobrevivir mucho tiempo en el aire, y entonces uno estar caminando sin barbijo y contagiarse incluso después de largo tiempo de haber pasado la persona que tiene el virus. Bien, esta diapositiva era un poco para hablar más bien de eso, y ahora sí les quería contar el diagrama de flujo de actividades y cómo lo fuimos resolviendo. Lo primero fue la problemática que nos la acercó el municipio, esta cuestión de la necesidad de desinfectar. Incluso, no sé si recuerdan, en un primer momento la ropa del personal de salud era difícil también de desinfectar. Empezaron a aparecer esas cabinas sanitizantes, pero el amonio cuaternario todavía no está, al día de hoy no está autorizado por el ANMAT para el uso de personas. Entonces había, digamos, una problemática concreta que tenía que ver primero con el sistema de salud, digamos, eso fue lo primero. Después se fue extendiendo a otros lugares como transportes públicos, lugares de atención al público, etc. Pero en un primer momento la problemática tuvo que ver con el sistema de salud, y especialmente todo lo que tenía que ver con personal de salud y terapia intensiva,
y empezamos entonces a convocar a un equipo interdisciplinario que generosa y voluntariamente, digamos, por supuesto todos donaron su tiempo, su esfuerzo, su transporte hasta la universidad, y etcétera, para empezar a generar propuestas que culminaron con una idea proyecto en abril del 2020 respecto de crear un aparato que fuera portátil y que pudiera desinfectar las superficies difíciles de acceder con otros medios de desinfección. En mayo integramos los equipos de trabajo, hicimos un lugar, un búnker, digo yo, un laboratorio búnker en una de las aulas del edificio de laboratorios, y empezamos a traer elementos que nos sirvieran para el desarrollo del prototipo, y armado este laboratorio piloto, empezamos ya en junio a desarrollar el Unimorón Desinfector. Ya para septiembre teníamos el prototipo, importamos las LED de Canadá, son LED UVC, no son tubos, es decir, no tienen sombras, y son capaces, tienen mucha potencia y son capaces de desinfectar superficies grandes y de difícil acceso, de una manera en un 99.9%, y en julio recibimos las LED de Canadá en plena ASPO, muy difícil, y lo logramos, y en septiembre empezaron los ensayos de laboratorio y de campo dentro de la universidad, no se podía obviamente salir, para poder extender el prototipo al municipio y que lo pudiera también probar. Desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 empezamos a escribir los resultados, y ya tenemos publicado el primer paper sobre los resultados de nuestro Unimorón Desinfector, y empezamos ya más o menos en marzo de este año a pensar en la transferencia. Los objetivos que tuvo todo este trabajo en el medio de una pandemia, y con todo lo que esto conllevó a nivel personal y también a nivel del equipo, la responsabilidad obviamente social de un equipo de investigadores que se sintió convocado por la pandemia y por este llamado y predisposición de la universidad, fueron, por un lado, contribuir al esfuerzo mundial por frenar la pandemia del coronavirus y evitar el contagio y la propagación en nuestro medio. Por otro lado, el objetivo de desarrollar y fabricar el sistema portátil de desinfección por radiación ultravioleta tipo C, que resulte práctico, efectivo y de bajo costo, y ofrecer un método para eliminar microorganismos sin contacto a seco sobre las superficies a tratar, con ventajas sobre los métodos químicos de desinfección. Estas ventajas que digo que no hay olvidos, no hay ningún inconveniente, se pueden pasar, el Unimorón Desinfector se puede pasar sobre el teclado de una computadora, el mouse de una computadora, un teléfono, etcétera. Digamos, es una manera de desinfectar cosas que de otra forma es difícil desinfectar o no se puede desinfectar. La radiación ultravioleta como germicida está altamente probada. Hemos leído en el curso de esta investigación y desarrollo y ahora transferencia, hemos leído infinidad de papers que dan cuenta justamente de la radiación ultravioleta con su alta efectividad germicida. Ahí tienen un ejemplo de la cadena justamente de ADN cortándose por efecto de la radiación. Así es como funciona, y por eso tiene tanta efectividad. Y aquí tienen lo que fue nuestro primer prototipo, allá lejos y hace tiempo, del Unimorón Desinfector. Yo no sé si yo muevo mi mouse, si ustedes lo ven. ¿Ven mi mouse si yo les señalo? ¿Sí? Bueno, esto chiquitito que se ve acá son las primeras LED que compramos VC importadas de Canadá. Acá las tienen, acá son bien chiquititas, tenían 6 el prototipo, que lo pusimos acá, así es como venían, que lo pusimos arriba de una placa y armamos un primer dispositivo y módulo, y con eso hicimos las primeras pruebas microbiológicas. Fíjense el tamaño de las LED comparadas con una lapicera. Esto es
Esto lo hicimos para que se pudiera ver realmente, son unas LED muy, muy, muy chiquititas y que tienen un poder desinfectante altísimo. Acá a la izquierda tienen ustedes los primeros prototipos que armamos, y luego ya nos asociamos con una empresa, una micropyme de Morón, propiedad de un profesor de la casa de ingeniería, y empezamos a desarrollar lo que es el prototipo actual con una LED más potente que importamos de Canadá y que tiene así como una forma de pistola y tiene justamente una palanquita para poder prender y apagar, y de esta manera, con este modelo, que por supuesto acá lo ven en un render, este es el modelo que conforma el prototipo final del Unimorón Desinfector con esta micropyme que estuvimos trabajando. En este momento estamos trabajando con una empresa más grande, ya una pyme de San Martín, y vamos a hacer una producción a escala, y estamos pensando en nuevos diseños con la misma tecnología para poder desinfectar más cosas, porque como decimos, el COVID llegó para quedarse, por muchos años vamos a necesitar cuidarnos, y el tema de desinfectar superficies es un tema obviamente central en toda esta lucha contra la pandemia que estamos dando. ¿Tu tiempo, Gabriela? Sí, los ensayos fueron de banco, microbiológicos, de laboratorio y de campo. Ahí tienen las fotos de cómo se fueron haciendo los ensayos, los primeros, en el flujo laminar los segundos, y de campo los terceros. Acá tienen las réplicas, fíjense cómo realmente no queda, fíjense cómo sin irradiar las colonias de los virus quedan activos, y cómo luego de irradiarlos con el UVC no queda realmente nada. Acá la visión ocular lo da cuenta bien clara. Esto, bueno, es más o menos lo que les conté. Acá tienen el paper que recientemente ha sido publicado sobre el Unimorón Desinfector. Para el que le parezca interesante se lo puedo enviar sin ningún problema. Bueno, y nada más, esto era un poco lo que les quería venir a contar como experiencia. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, sensacional. Miguel, ¿podés presentar a Mariana y a Mario? Mariana Leconte y José Merino son miembros de la Universidad Nacional del Nordeste. Mario Merino. Y ambos también son miembros del programa de planificación participativa y gestión asociada de la Flaxo Argentina. Mariana Leconte es doctora en filosofía, investigadora adjunta del CONICET, y actualmente es directora del PDTS, Programa de Desarrollo Cultural para la Convivencia y la Inclusión, y dentro del mismo proyecto es coordinadora del dispositivo para jóvenes en situación de consumo problemático. Por su parte, Mario Merino es arquitecto, investigador cuarta categoría y coordinador responsable de la gestión asociada del Parque Recreativo y Cultural ex Ferrocarril Urquiza, un proyecto conveniado entre CONICET, la Universidad del Nordeste y el Instituto Cultural de Corrientes. Bueno, buenos días. Si me permitís, voy a compartir pantalla, a ver si se puede. Bueno, en el marco, el proyecto que vamos a presentar, que les presento brevemente una descripción para después poder ir a comentar las modificaciones, las transformaciones que debió sufrir el proyecto, que es lo que en realidad queremos contarles en este espacio, en el contexto de la pandemia. Está enmarcado en el PDTS, de CONICET, Instituto de Cultura y la Universidad Nacional del Nordeste, y que consta de varios proyectos y varias líneas de trabajo. Una de ellas es la del proyecto del Parque Recreativo y Cultural. Bueno, ahí tienen una breve presentación, seguí nomás Mario, para no detenernos tanto en eso. Y les voy a resumir
el transcurso, el proceso del proyecto hasta su punto anterior a la pandemia. El proyecto buscaba o tuvo como objetivo poder recuperar iniciativas comunitarias que en un momento del desarrollo del PDTS decidimos acompañar, de transformar un predio abandonado, el predio abandonado de la ex estación del ferrocarril General Urquiza, que al desmantelarse los ferrocarriles en los años 90, quedó vacante y se fue deteriorando gradualmente en un sector de límite entre los barrios donde estaba trabajando el PDTS y el resto de la ciudad. En Linda, este predio, por un lado con barrios de mayor nivel socioeconómico, y por el otro con asentamientos que el programa de mejoramiento barrial estaba en proceso de urbanizar cuando nosotros llegamos al barrio. Es decir, que nos encontramos en el momento de diagnóstico del PDTS con estas iniciativas comunitarias y en las entrevistas con la manifestación de los vecinos del interés en que se hiciera algo por la peligrosidad del predio, sobre todo para aquellos vecinos que salían a trabajar y debían atravesarlo. Así que durante todo el año 2016 resolvimos asumir el proyecto y el acompañamiento de esas iniciativas, y para eso convocamos a Flaxo como actor metodológico, y que a principios del 2016 realizó una serie de encuentros y cursos en Corrientes para transferir la metodología a otros actores. Entonces, en el primer tiempo del proyecto, el primer año de transcurso de la etapa preparatoria, se conformó un grupo inicial entre el equipo técnico del PDTS, dos técnicos del programa de mejoramiento barrial, que estaba trabajando en la urbanización de todo ese sector, y actores de la comunidad que venían ya asociando su trabajo al trabajo del PDTS, o con los que el PDTS venía trabajando en un centro comunitario del barrio. Durante todo el año 2016, para ir trabajando con la comunidad la hipótesis, ir recuperando y consensuando las iniciativas de los actores comunitarios respecto del predio y sensibilizando a los actores comunitarios, se desarrolló un proceso de información, consulta y consenso en todos los barrios aledaños al predio, y simultáneamente un proceso de sensibilización de actores del sector público gubernamental a través de una serie de entrevistas a los actores seleccionados y ponderados. Sobre el final del año 2016, y como resultado de todo ese trabajo, se realizó un taller de planificación-gestión que nos permitió tener una hipótesis para el predio construida colectivamente, un listado de problemas y al mismo tiempo un enlace de esos problemas en un modelo integrado de problemas, y la conformación de un grupo promotor mixto, integrado por actores de la comunidad, actores públicos gubernamentales y actores técnicos, incluidos los actores metodológicos de Flaxo y del equipo del PDTS. En ese taller también se definió asumir en la etapa de implementación estratégica del proyecto la metodología de gestión asociada, es decir, trabajar el sistema de planificación a través de la metodología de gestión asociada, que implicaba el funcionamiento de un plenario mensual, del que participaban todos los actores de los distintos grupos de trabajo, y en el que se tomaban en conjunto las decisiones, y entre plenario y plenario, reuniones de los grupos de trabajo que se iban conformando en función de las estrategias que podían responder a los problemas identificados en el MIP. Las estrategias que se iban considerando viables. En la siguiente filmina, no nos vamos a detener a considerarlo, pero sí pueden ver el trabajo que el MIP, que es el resultante de todo ese proceso de la etapa preparatoria, que nos permitió identificar
los problemas que atravesaban el predio, y esto lo señalo simplemente para ver cómo la construcción de un proyecto de esta naturaleza y con las metodologías de gestión asociada permite abarcar la multidimensionalidad de los problemas. Es decir, si bien es un proyecto que implica una obra urbana, y es un proyecto además de escala urbana, no solo barrial, no es solo un proyecto de obra física, sino que a través del proyecto se pueden abordar un montón de otros problemas que determinan la situación del predio y que tienen que ver con la realidad social del entorno, tienen que ver con modelos de planificación y prácticas de planificadoras de las unidades de gestión que intervienen o que tienen que ver o tienen relación con el predio. Tiene que ver con la situación de los jóvenes, tiene que ver con la desconfianza de la comunidad, con la falta de organización comunitaria, es decir, con un montón de otros problemas de distinto tipo y que involucran a diferentes actores, y que el poder reconocerlos y enlazarlos nos da una perspectiva de la complejidad del proyecto y también de lo que se trata, digamos, de abordar. Entonces, este mapa que se terminó de elaborar en la etapa preparatoria, que es un insumo que permanentemente se va reconfigurando a lo largo del proceso, nos permitió identificar algunas estrategias para el inicio del trabajo de la gestión asociada a principios del 2017. Y también un hito importante en ese primer año de funcionamiento de la gestión asociada fue la inauguración de un centro cultural en el predio a partir de la recuperación de uno de los antiguos vagones edificios del ferrocarril, de la estación del ferrocarril, que estaba en estado de abandono y que se recuperó en articulación con el Promeva como una primera acción anticipatoria del proceso que se iniciaba, que al mismo tiempo se convirtió en la sede de las reuniones de plenario mensuales de las que participaban tanto los actores comunitarios como los actores gubernamentales y técnicos. Creo que en la filmina anterior ustedes podían ver dos fotos que reflejan esos dos momentos previos a contar con el Centro Estación Cultural, donde las reuniones se hacían al aire libre, en el predio, a la intemperie, y la de arriba, donde ya empezaron a funcionar en el interior del centro cultural. Bueno, nos encontrábamos en pleno desarrollo, digamos, del proyecto, con este funcionamiento que se había tornado ya regular, ya estaba instalado, de plenarios mensuales, con sucesiva incorporación de actores y también ingresos y salidas de actores de todos los sectores, pero sí con una regularidad de funcionamiento de plenarios mensuales y grupos de trabajo ya en marcha, cuando comenzó el aislamiento en razón de la pandemia, que nos obligó a repensar, porque implicó que el equipo no pudiera continuar participando, no pudieran continuar realizándose las reuniones presenciales, por un lado, y por otra parte, implicó la ausencia del equipo en territorio por unos meses. Bueno, y esto nos obligó a reunirnos y poder repensar estrategias para poder continuar el trabajo y sostener el proyecto en las circunstancias generadas por la pandemia. Bien, como bien explicaba Mariana, y habrán visto en el gráfico, digamos, donde se mostraba la estrategia metodológica, digamos, de trabajar en plenarios mensuales, y a partir que a partir de marzo, digamos, del 2020 ya no se pudieron hacer, bien lo planteaba ella, tuvimos que repensar algunas formas nuevas de
de poder mantener, digamos, estos colectivos, estos grupos funcionando, y a partir de eso, en conjunto con los otros proyectos, y la colaboración obviamente siempre de Héctor, y los otros proyectos en marcha a nivel del país, se comenzó a idear o imaginar una alternativa para poder hacerlo a nivel virtual, digamos, que de alguna manera recupere estos grupos, y podríamos decir como que inventamos un nuevo método de trabajo en red, que de alguna manera, y por ahí lo suele decir Héctor de manera metafórica, digamos, dar vuelta a la media, es decir, eso que se planteaba desde un plenario y después del trabajo en grupos, pensarlo ahora de manera inversa, digamos. Poder comenzar a rearmar esos grupos que se habían perdido en función de no poder tener presencialidad, y comenzar de esta manera a plantear un proceso que implicaba para nosotros la posibilidad de hacerlo en fases, casi con un paralelismo a lo que pasaba en el tema de la pandemia y del aislamiento, digamos, que también se lo planteaba en fases. Entonces, de alguna forma lo pensamos en este proceso de pasos sucesivos que de alguna forma permitiese recuperar estos proyectos, y sobre todo, bueno, en el caso nuestro de Corrientes, recuperar lo que ya se venía trabajando de manera permanente y constante desde hacía algunos años. Muy brevemente, porque se nos pasó el tiempo, lo voy a tratar de resumir en estos esquemitas, cuáles eran las fases, digamos, cómo era el proceso. En una primera fase lo que tuvimos que pensar es cómo rearmar ese grupo mixto que le llamábamos gestión de la gestión o grupo promotor, que de alguna manera recupere a algunos de los actores y piense en esta estrategia metodológica, y que de alguna manera a partir de una segunda fase pudiese colaborar en la conformación nuevamente de esos grupos de trabajo, digamos. Se comenzó así a pensar en que esos grupos de trabajo, más allá de la cantidad de actores que pudiesen tener, comenzaran a conformarse nuevamente para poder tener sus propias agendas, sus propias estrategias de acciones, etc. Y pasar a una etapa 3 luego, en que esos grupos, una vez conformados, más allá de que se sigan sumando algunos otros, pudiesen empezar a trabajar de manera colaborativa entre sí, y siempre obviamente con el grupo promotor, colaborando en las acciones que se pudiesen hacer directamente en cada uno de ellos, digamos. La idea, obviamente, era pasar luego a una fase 4, un poco más compleja, donde todos estos grupos, digamos, conforman ya una red, digamos, de grupos de trabajo, conjuntamente con el grupo promotor, digamos, pero que a partir del trabajo individual pudiesen tener su propia autonomía, más allá de seguir en colaboración con el grupo promotor, pero pudiesen tener su propia autonomía y elaborar agendas y acciones concretas entre sí, incorporando cada vez más actores y más acciones posibles en territorio, para poder pasar luego a una fase 5, que bueno, lo que hace es plantear la posibilidad, digamos, de ocupar las herramientas virtuales existentes para poder armar esa especie de plenario que teníamos en la presencialidad, pero ahora hacerlo de manera virtual, o en todo caso inclusive de una manera híbrida, digamos, con alguna parte presencial y otra virtual, donde tuviésemos reuniones ampliadas, digamos, donde a manera de asamblea abierta tuviésemos la posibilidad de que participen todos los grupos de trabajo, pero también el resto de la comunidad, a partir del uso de su celular o de las herramientas que fueran, o en algunos casos, si se pudiera, en la propia presencialidad, recuperando un poco esas características de las reuniones que teníamos, como bien planteó Mariana, en el Centro de Estación Cultural. Nosotros, tomando esta metodología o este proceso, lo que hicimos fue retomar esas acciones en el 2020, en el proyecto, pensando cuáles serían estos nuevos grupos. Algunos ya funcionaban, pero otros que nos parecieron interesantes plantearlos como grupos de trabajo nuevos, que tenían que ver con el parque y la pandemia, que tenían que ver con
con el tema del acceso y la seguridad, que tenía que ver con proyectos ambientales y proyectos que se pudiesen hacer en el parque, etc. Y de esta manera lo primero que hicimos fue conformar nuevamente el grupo promotor con reuniones virtuales para poder explicar cuál iba a ser la metodología de trabajo, etc. Y a partir de allí ir conformando estos otros grupos que fueron haciéndose a lo largo del 2020 y parte de lo que va ya del 2021. Y hoy podemos decir que estamos prácticamente iniciando con algunas acciones la fase 4, es decir, donde ya hay algunas reuniones que se hacen entre los diferentes grupos, que se plantean acciones conjuntas entre ellos, y bueno, esperemos poder pasar lo antes posible a verificar este planteo metodológico de la fase 5 y poder tener una acción mucho más abierta, más vinculada con otras redes, con otros grupos, y poder hacerlo en algún punto también de una manera híbrida, usando la virtualidad y la presencialidad. Para cerrar, porque el tiempo es muy, muy cortito, solamente dejar estas reflexiones que de alguna manera lo planteaba Mariana también, digamos, el trabajo que hacemos es un trabajo complejo, digamos, donde involucra lo comunitario, lo político, lo académico, por lo tanto es difícil de coordinar, es difícil de llevar adelante, pero bueno, lo venimos haciendo de manera permanente. Prácticamente el ASPO no significó un corte en el proyecto, sino más bien un cambio de estrategia. A partir de esta idea de que si se salvaba lo metodológico, se salvaba el proyecto, digamos, por lo tanto, pensamos y nos pusimos rápidamente a pensar esta nueva estrategia, y eso logró, de alguna forma, mantener hasta el día de hoy, y con perspectivas, obviamente, a continuación del proyecto en marcha. De hecho, estuvimos en una reunión hace poquito con la universidad, con los organismos gubernamentales, para plantear ya la continuidad del proyecto para el próximo año. Así que bueno, un poco es esto de aprovechar esta metodología y este proyecto, y tratar en esta instancia que todos describieron, obviamente muy, muy particular y muy, muy única, que nos tocó vivir en todo el mundo, aprovechar el proyecto para de alguna manera acompañar a la gente en este momento que fue difícil. Así que nada, esta es la síntesis. Muchas gracias. Gracias, Mario. Podemos presentar entonces ahora a Mario y Mariana, ¿no? Alfredo, podemos presentar a la última expositora, Milena. Sí, Milena Arancibia es doctora en Ciencias Sociales e investigadora asistente del CONICET. Actualmente se desempeña como investigadora del programa de investigación de juventudes de la Flaxo Argentina. A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros vinculados a juventud, género, hábitat y desarrollo de temporalidades. Milena. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este momento de compartir experiencias tan interesantes. Bueno, comparto acá mi pantalla, a ver si la ven, ¿me dicen? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que les voy a presentar es un poco un resumen del proyecto Colectiva Joven que acabamos de finalizar, que inició en marzo del 2019, así que duró 2 años y medio. Este proyecto Colectiva Joven, les voy a contar un poco, bueno, cómo inició. Es un proyecto que tenía como objetivo, es un proyecto de investigación-acción, que también está enmarcado como PDTS en el CONICET, y surgió con un financiamiento de una organización canadiense, IDRC, y en conjunto también con la Universidad de San Carlos de San Pablo, y otra organización social que trabaja también en San Pablo. Nosotros, bueno, el proyecto estuvo dirigido a apoyar grupos de jóvenes orientados a la producción comunitaria, en particular en el AMBA, con estos puntitos que vemos acá, que fueron los centros barriales que finalmente con los que más trabajamos. Pero el proyecto entonces se propuso implementar una iniciativa escalable y basada en evidencia para apoyar la inclusión económica y desestigmatización de los jóvenes.
Para este proyecto trabajamos de forma conjunta con una organización social con gran presencia territorial en barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires, pero también de todo el país, que trabaja con los pobladores de estos barrios, particularmente con jóvenes, trabajando con la inclusión social y económica de estos jóvenes, en algunos casos en la mayoría de los casos, con jóvenes en situación de consumo problemático de sustancias. Entonces, bueno, este fue nuestro par con el que trabajamos durante todo el proyecto, y realizamos un primer año de investigación que tuvo diversas etapas, y un segundo año de transferencia o de acción. En el primer año de investigación tuvimos distintas etapas. Una primera etapa que consistió en realizar un diagnóstico a través de un mapeo de estos emprendimientos comunitarios, estas estrategias que se hacían en los centros barriales para la inclusión económica de estos y estas jóvenes. Y lo que se llegó a realizar fue este mapa georreferenciado donde están los distintos emprendimientos que encontramos. Los centros relevados fueron 160 centros barriales de todo el país, en los cuales funcionaban 80 emprendimientos. Y bueno, y se encontraron entonces emprendimientos productivos, pero también distintas formas de inclusión sociolaboral de estos jóvenes a través de trabajos de cuidado, de acompañamiento de otros jóvenes también con problemas de consumo de sustancias, y otras iniciativas también que realiza la organización de intermediación laboral, es decir, de inserción de jóvenes en empresas o en distintos programas estatales de trabajo. Por otro lado, realizamos un análisis de las políticas de empleo que estaban en el momento vigentes en el país, y particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, de empleo y de formación profesional, para ver con qué políticas contaban estos jóvenes y esta organización en ese momento. Y por último, se realizó una investigación entre pares, que es una investigación cualitativa, que lo que tiene de novedoso y de interesante es que forma jóvenes de esta organización, que participan de las actividades de esta organización, para que sean ellos quienes lleven adelante las encuestas y participen también en la formulación de los cuestionarios para la encuesta, y después también participen en el análisis de los resultados. Con lo cual, el trabajo de investigación estuvo también todo el tiempo realizado en conjunto con las personas que participan de esta organización en los centros barriales de los barrios. Bueno, la investigación entre pares, como les decía, particularmente se realizó en el Gran Buenos Aires, en el segundo semestre del 2019, entre jóvenes que participaran en estos emprendimientos comunitarios de los centros. Y en el segundo año, que era la parte de transferencia, nosotros, a partir de los resultados que obtuvimos de todas las distintas etapas del primer año de investigación, se realizó lo que se llamó un centro de apoyo virtual, que por suerte ya lo habíamos pensado de forma virtual, porque queríamos que pudiera llegarle a todos los centros de todo el país, y no sea solamente un centro de apoyo para los centros barriales del Gran Buenos Aires. Y por suerte, como estaba ya planeado de forma virtual, no tuvo que cambiar mucho, y no tuvimos que hacer trabajo de adaptación, porque nos agarró la pandemia el principio de marzo, cuando iniciábamos con este segundo año del proyecto. Así que en este espacio de apoyo, que por suerte la organización social ya contaba con una plataforma virtual de capacitación en otras temáticas, se constituyó un centro de apoyo centrado en en distintos temas que habían surgido como les decía, de la parte de investigación. Y en el centro se realizaron acciones de capacitación y asistencia técnica específica a distintos emprendimientos que quisieran participar, orientada a fortalecerlos desde un enfoque cooperativo. Y en particular se realizó un taller inicial que tenía que ver con reflexionar sobre lo que significa el trabajo en estos contextos tan vulnerables, y para estos jóvenes y estas jóvenes con problemas de consumo problemático de sustancias. Y después, por otro lado, hubo un taller de acompañantes pares, porque una de las opciones de inserción laboral que les proponen a estos jóvenes
es el acompañar y el realizar acompañamiento, trabajos de cuidado de otras personas del barrio, de la comunidad que lo necesiten por distintas cuestiones de salud. Y después un taller de acompañamiento para la inserción laboral, por lo que les decía que surgía como una necesidad de contar con más herramientas para acompañar a estos jóvenes a insertarse en trabajos. Y por último, un taller específicamente orientado a mejorar cuestiones de los emprendimientos como comercialización, logística, ventas y, bueno, y otras cuestiones específicas de los emprendimientos, que habían surgido como necesidades en el primer mapeo y diagnóstico de las dificultades que tenían. Y una de las principales dificultades que había surgido en ese mapeo está relacionada con la dificultad que ellos encontraban en la constitución legal, en la posibilidad de vender los productos o los servicios que tenían para ofrecer, porque no tenían una forma legal para hacerlo. Entonces, uno de los foros, de los talleres que se realizó en el espacio virtual de capacitación, tuvo que ver con la conformación de una cooperativa en 10 pasos. Esto, bueno, se constituyó finalmente un manual en el que se contaba un poco, bueno, la historia de las cooperativas de trabajo en particular, y particularmente las cooperativas sociales, y estas cooperativas sociales en Argentina, cuáles eran los marcos legales de estas cooperativas sociales, y lo que, bueno, funcionó muy bien también, tuvo muy buena recepción, fue un resumen de la constitución de una cooperativa en 10 pasos. Que bueno, que sigue todos estos materiales, por suerte, como este espacio virtual de la Federación es algo que ya venía funcionando, a ellos les quedó todos estos insumos les quedaron en la página y los siguen dando, a pesar de que ahora terminó el proyecto, ellos siguen contando con todo este material para seguir reproduciéndolo y que les siga sirviendo a otros emprendimientos y otros centros barriales que se van uniendo. Y por otro lado, en este segundo año, quería comentarles que la otra cuestión que pudimos realizar fue distintos materiales audiovisuales. Uno que se incorporó como algo nuevo que nos pareció importante incorporar, que fue cómo había afectado la pandemia a estas jóvenes y estos jóvenes en su inserción laboral. Y lo que estuvo, bueno, muy interesante fue que a partir de esta relación que ya veníamos construyendo los últimos 2 años, pudimos contar con estos jóvenes para que ellos pudieran relatar y hacer una especie de investigación en sus propios barrios sobre cómo estaba afectando la pandemia en las posibilidades de trabajo y de educación de estas personas. Y entonces, bueno, se realizaron 4 videos sobre pandemia, y después en una siguiente etapa pudimos ir nosotras desde el equipo a hacer entrevistas también, como para completar esas entrevistas que ya se habían realizado. Y por último, quería contarles, si puedo, a ver si me ven, la última producto que se realizó fue un producto audiovisual de 10 minutos, que no se los voy a pasar ahora, pero si me dejan les paso 1 minuto, de distintas experiencias de emprendimientos productivos que están sucediendo en el área metropolitana de Buenos Aires, que fueron algunos con los que trabajamos durante este tiempo, como para que los conozcan y vean un poco de qué estábamos hablando. Es 1 minuto nada más y ya cierro. ¿Se ve? Pasó por la esquina, éramos un montón, y ella se acercó. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. Ah, no, a ver. Me parece que tenés que compartir la otra pantalla, si lo estás ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. A ver. En los que vos te quedas o en donde vos te sientas más cómodo. Yo te paraba en la esquina y una vuelta fue Vero, la que está acá. Pasó por la esquina, éramos un montón, y ella se acercó
y preguntó si queríamos cambiar de vida. Y yo me acerqué a hablar y me dijo, mira, te esperamos los martes a las 6, charlamos, si querés buscar laburo. Y eso, yo no tenía laburo, nada, vivía en la calle todos los días. Y una vez, bueno, le dije, bueno, al martes siguiente voy. Y vine. Y de acá empecé a venir los martes, todo, empecé a salir un poco de la calle, lo que hacía. Y bueno, empecé a venir y empezaron a pedir las cosas, empecé a cambiar un poco, me consiguieron un laburo. Este es el tercer laburo que estoy acá. Y nada, y así arranqué, empezando de a poco. Bueno, era solo para mostrarles un poquito, después este material audiovisual lo pueden encontrar en la web, pero pudimos hacer varios videos que bueno, para poder difundir un poco lo que estuvimos haciendo. Bueno, muchas gracias, Milena. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, hemos terminado con las exposiciones, estamos muy bien en tiempo, nos quedan 40 minutos. No sé, Miguel, y si tenemos preguntas de los asistentes. En el chat yo encontré que le preguntaban a Di Tommaso por un consejo social en la universidad. No te escuché bien, no te entendí bien. La pregunta era... Le preguntaban a Di Tommaso si existía un consejo social en la Universidad de Naumquí. Sí, existe un consejo social en la Universidad de Quilmes. ¿Eso es todo? ¿Otra pregunta más? No tenemos. Bien. ¿Estás ahí, Raúl, para...? Estoy ahí, sí, estoy esperando. Si me dan la palabra, les cuento. Adelante. Sí, el estatuto establece un representante del Consejo Social Comunitario en el Consejo Superior con voz pero sin voto. Pero este es un modelo un tanto formal, ¿sí?, que actualmente ya está un tanto agotado y no representa, digamos, los múltiples mecanismos de articulación social e institucional que tiene la universidad. Por eso actualmente lo estamos reformulando. O sea, tenemos cientos de convenios con organizaciones sociales, empresarias, gobiernos locales y ONGs, y la verdad es que se dificulta poder representar esa diversidad en un representante en el superior. Entonces estamos pensando en un mecanismo más plural, y no solo más plural, sino en un mecanismo más simétrico. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque este paradigma de que la extensión baja al territorio, ¿sí?, ese paradigma ya no está más. Nosotros creemos que hay una paridad, que hay un diálogo de saberes, ¿sí? Saberes diferentes, pero saberes al fin que interactúan, y si uno profundizaría, creemos que desde el sistema universitario y desde la sociedad en ese vínculo hay una nueva epistemología de construcción de conocimiento. Lo que sí tenemos mucho ahora, hasta tanto repensemos este consejo, tenemos varios modelos de cogobernanza, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno que aprobamos en el último Consejo Superior. En el Parque Industrial de la Bernalesa estamos desarrollando un polo tecnológico, un centro de formación profesional, una escuela secundaria de oficios, y un trayecto educativo de diplomas de extensión articuladas con tecnicaturas universitarias, ¿sí?, en un espacio de 10.000 metros cuadrados. Y ahí lo que hemos armado es un modelo de cogobernanza con distintas instituciones, con el municipio, el sindicato de la UOM, el sindicato de la UOCRA, la Unión Industrial de Quilmes y la propia gente del Parque Industrial. Así que bueno, se ha complejizado, por suerte, bienvenido, la relación universidad-territorio. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces abrimos a un intercambio entre nosotros o cualquiera de los expositores que quiera preguntarle al otro, comentar algo de la otra exposición, completar la suya. ¿Alguna idea respecto? Perdón, yo quería hacer una consulta al equipo de Mariana respecto del PDTS. Particularmente sabemos que esta es una tecnología dentro del sistema de ciencia y técnica que permite
documentar también, que es muy importante para investigadores y investigadoras, que estas actividades luego ingresen también en el circuito de evaluación de nuestro trabajo. Entonces, si pudieras precisar algo de eso, te agradecería. Sí, en relación a la evaluación, Ana, más que nada. En relación a la gestión del PDTS y su incorporación en los mecanismos de evaluación científica, digamos, ¿no? Porque inclusive con lo que está planteando también Raúl, yo admiro mucho también la obra de la Universidad de Quilmes en la curricularización de la extensión y la incorporación, esto como dentro de los procesos formativos, pero aquí también tenemos la incorporación de este trabajo dentro de la carrera científica, digamos. Claro, sí, justo cuando nosotros arrancamos, ahí había iniciado un poco esta nueva línea o nuevo espacio de posibilidad para los investigadores de insertarse en nuestro caso en un trabajo territorial y aún así poder continuar en carrera, digamos. Es muy reciente, yo creo que también, como bien señalaba Raúl, estamos en el contexto de la transformación y de un cambio tanto en la perspectiva que se entiende la universidad en relación con los territorios, pero también creo que el sistema científico. Hay muchísimo todavía por hacer, pero sí fue posible, o a mí me resultó posible como investigadora, que mientras transcurrió el PDTS, que ahora ya termina a principios del año que viene, ser evaluada por el área de vinculación tecnológica y no por la investigación básica, es decir, que lo que se iba evaluando era el plan de trabajo del PDTS y la marcha del proyecto y no tanto las publicaciones. De todos modos, la experiencia ha sido que el PDTS ha generado muchísimo conocimiento. Digamos, si bien era esto que también señalaba Raúl, de que si bien se plantea como un proyecto de transferencia, en realidad es un proceso de construcción de conocimiento también. No es un proceso de transferencia de conocimiento del sector científico-tecnológico a la comunidad, sino que es un proceso de construcción de conocimiento, de otro modo de construcción del conocimiento, sumamente fecundo, y bueno, que también asocia todas las funciones de la universidad, de extensión, investigación, transferencia y docencia. Uno siente eso, que todas las funciones se conjugan en este tipo de experiencias. No sé más adelante, pero sí, durante estos años de transcurso del PDTS fue posible ser investigadora de CONICET y estar en un proyecto como este. No sé si apuntaba a eso tu pregunta. Sí, Ana, si me permitís, complemento algo, digamos, en el sistema universitario público, tenemos como dos grandes hitos en lo que hace a la extensión, a la vinculación universidad-territorio, de la cual la universidad es parte, no es que está ajena a ese territorio, ¿no? El primero tiene que ver con el reconocimiento de las actividades de extensión como parte de la carrera académica. ¿Sí? Y eso se reconoce con puntaje, y un puntaje que se equipara al de investigación. ¿Sí? Entonces ese fue como un primer granito de reconocimiento de la actividad de extensión. Y el segundo, que ocurrió este año, por primera vez después de muchísimos años de reclamo de la red de extensión universitaria y de muchas universidades, tiene que ver con tener una línea presupuestaria específica, ¿sí?, para la extensión universitaria. Y esta es la primera vez que ocurre. ¿Sí? O sea, tenemos carrera y tenemos financiamiento. ¿Sí? Sí, tendría que agregar también que cómo se fue modificando el SIGEVA, el sistema de carga de datos de CONICET, que ahora aparecen un montón de rubros que antes no existían, que tienen que ver con este tipo de proyectos. Bueno, a mí se me ocurría
algunos comentarios. En primer lugar, creo que al escucharlos a todos y pensar, ¿no? Entender lo que cada uno está haciendo, creo que estas experiencias tienen múltiples significados, cada una de ellas, ¿no? Son como nosotros acostumbramos a decir, son proyectos como multipropósitos. Aunque tengan un cierto objetivo, cuando se construyen, están actuando en muchos campos al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar, una cosa común de las cosas, de lo que se presentó, de los proyectos que se presentaron, es que envuelven a investigadores o a gente de la comunidad universitaria, a las universidades, y también a estructuras estatales y también a las comunidades. O sea, en concreto, todo eso ya es en sí mismo una experiencia, llamarles así, reservas o restricciones que tienen ciertas prácticas que se supone que son propias de cada sector y que no tiene por qué involucrarse con la otra, ¿sí? El político en su campo decisional, el investigador en su campo académico, la gente en su vida cotidiana, y aquí hay como una cosa que es imprescindible juntarnos para poder hacerlos. Segundo, las universidades o los grupos académicos, las universidades, las instituciones, aparecen como actores, como decía recién Raúl, ¿no? Un actor territorial. O sea, no es apenas alguien que está en un lugar produciendo formación o estudios, sino es un actor más del territorio. Y como es un actor del territorio, interviene en el debate y en la planificación y el destino de ese territorio, ¿sí? Pareciera como que ya no es más solo el destino de la institución a sobrevivir en algún lugar, sino que su destino está vinculado también al destino del conjunto, ¿no? De la población que lo circunda. Y hay como una nueva extensión universitaria, yo diría, ¿no? U otra forma de hacer la extensión universitaria, o una práctica territorial que va más allá de la tradicional extensión universitaria. No por cuestionar a la otra, sino para decir lo que tiene de nuevo, ¿no? Otra cosa que también aparece aquí contundentemente es la necesidad de la cooperación y de la interdisciplina, ¿no? Prácticamente no se puede avanzar en ninguna de estas prácticas si no hay una práctica interdisciplinaria y al mismo tiempo intersectorial, con tecnología, con la física, con todo lo demás. Es decir, de pronto estás manejando LEDs, de pronto estás estructurando industrias, de pronto estás, ¿no? O sea, de pronto estás ensayando virtual para que lo comunitario no se disuelva, ¿no? Es decir, como que se está transitando una senda que tiene muchos tonos, ¿no? Que tiene la vida tecnológica, tiene la innovación tecnológica, tiene la vida comunitaria, tiene el presente y también el futuro, porque cuando aparece un chico diciendo, bueno, yo ahora tengo trabajo, o una investigación en acción se transforma en una pequeña práctica productiva, todas estas prácticas van yendo más allá de los lugares de donde partieron, o de los patrones normativos, científicos, etcétera, que los definían, ¿sí? Y me parece que esa idea de ir un más allá es muy importante en estos momentos, ¿no? Porque en el presente hay, como yo decía al principio, hay muchas preguntas respecto al futuro, hay mucha utopía dando vuelta, pero Eduardo Galeano nos dijo, bueno, la utopía uno camina y es un horizonte, y ella siempre se aleja. Entonces, en concreto, yo puedo tener muchas ideas utópicas, pero lo más importante es qué es lo que practico, qué es lo que hago, ¿no? Y a mí me parece que yo convocaría a que busquemos más prácticas de este tipo, si las conocemos
las hagamos más públicas. No sé, Ana, si tenemos posibilidad de que esto se desgrabe y se publique. En fin, yo creo que habría que hacer un esfuerzo entre todos para que estas experiencias sean conocidas, vayan más allá de estar en el rincón de las iniciativas que podrían ser tildadas de un cierto voluntarismo, para ser colocadas en el lugar que corresponden, en el lugar más difícil de todo, ¿no? Que es meterse en lo real para ayudar, pero al mismo tiempo para transformar, ¿sí? Y de una manera concreta, no ideal, no puramente utópica, sino, ¿no?, como decíamos al principio, una utopía practicada, ¿no? Así que no sé cómo se sintieron ustedes escuchándose o qué piensan, pero tiro esta idea como un modo de suponer que a lo mejor no somos los únicos, a lo mejor no estamos solos, y a lo mejor algo tenemos que hacer para que ese espacio mixto de academia, política, pública, comunidad, conocimiento nuevo, etcétera, que estamos significando, sea reconocido, ¿sí?, en todos lados. Y no sé si el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, un amigo que ha sido director de Flaxo, a lo mejor conseguimos que lo ponga en la agenda, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, conversar sobre esas cosas. Sí, Héctor, yo creo que en principio, como bien se han marcado en las exposiciones, digamos, la pandemia nos trajo un conjunto de desafíos y algunas prácticas que quizás son valiosas y que nada, queremos conservar, porque una de las cosas es finalmente la comunicación y esta posibilidad de estar comunicados a través de plataformas que sí nos dan una dimensión federal, digamos, ¿no? Que algunas veces con la presencialidad está obviamente como es dificultada por la situación de los viajes y las vidas personales de las personas, digamos. Esto me parece que hay un primer punto, que es la posibilidad de encuentro, que creo que me parece valioso conservar. Y bueno, y en este sentido sí, digo, la afirmación de que estas conversaciones quedan grabadas en el canal de YouTube de Flaxo, entonces que en ese sentido también permanecen y son de visita también para personas que no pudieron estar en este momento, digamos, sí, entre las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Otra de los temas que me parece que nos aparecieron también con pandemia es justamente esta necesidad y urgencia de interpelar los sistemas educativos con las problemáticas sociales más urgentes de los territorios, digamos, ¿no? Y aquí, bueno, parece que en las exposiciones también quedó muy claro que además de ser esta una voluntad de actores que estamos acá presentes, fue una interpelación de la realidad lo que nos puso nuevamente, digamos, a pensar la urgencia de los momentos que estamos viviendo. Y por último, bueno, y sí me parece importante la dimensión participativa, en el sentido de que estas experiencias también pueden dar a las personas jóvenes otro tipo de conocimientos y otra forma de certificación, digamos, y pienso ahora sí más en el campo de nuestros alumnos o alumnas, respecto de formas de hacer profesional que son documentadas, digamos, a través de la extensión y que pueden facilitar procesos de inserción laboral para estas personas que hoy día también son centrales, dada los altos índices de desocupación y actividad que encontramos de las personas jóvenes, propias también de los resultados económicos de esta pandemia, digamos, ¿no? Bien, ¿a quién quiere más? Yo querría preguntar algo. ¿Si puedo? ¿Puedo? Sí, adelante. Quería hacer dos consultas. Por un lado, preguntarles a Mariana y a Mario, que bueno, tienen un proyecto bastante similar al nuestro, bueno, unas cuestiones similares de trabajo con la comunidad, bueno, si habían pensado o cuál era la estrategia que tenían pensada de replicabilidad. Bueno, se termina el PTS, dura un tiempo,
qué instrumentos o qué estrategias pensaron para replicarlo, y un poco también al resto, porque me parece que todos estos proyectos de transferencia, o sea, creo que lo importante podría ser bueno, que se repliquen en otros lados y que no queden como una experiencia aislada de un financiamiento específico que se consiguió, sino que eso pueda ser escalable y aplicada en otros lugares y por otras personas. Eso por un lado. Y por otra parte, quería preguntarles también a Mario y a Mariana si habían tenido, porque una cuestión que nos pasó a nosotros con el cambio por la pandemia, el cambio en algunas de las estrategias que teníamos pensadas, tuvo que ver con las dificultades de conexión a Internet de las personas. Entonces, ¿cómo habían hecho para seguir, o si se les había presentado también esta cuestión de la brecha digital, que para nosotros fue se presentó muy claro y tuvimos que enfrentarla y readecuar las estrategias para poder, no solo la cuestión de la conexión a Internet, sino también la falta de dispositivos, de acceso a la virtualidad? Entonces quería ver si tenían algo para contar sobre esos dos temas. Sí, bueno, arranco, Mario, y después vos me ayudas. Ahora justamente estamos en ese proceso de ver cómo, de ir armando un proyecto para la sostenibilidad futura de los proyectos que se gestaron durante el PDTS, porque como en el transcurso del PDTS, que implicó la presencia permanente en territorio, en el centro comunitario y en el predio del parque del equipo, se fueron gestando proyectos, digamos, de distinto tipo, en articulación con iniciativas comunitarias o con demandas identificadas o con, bueno, diversas situaciones. Y en concreto, un dispositivo de distinto tipo, digo, porque unos de un perfil más cultural, una biblioteca, un centro cultural, una radio comunitaria, el dispositivo para los jóvenes en situación de consumo problemático y el proyecto del parque. Y en este momento, lo que, como todos son de conformación mixta, estamos viendo si estamos pensando un proyecto. Esa fue la reunión de esta semana con la rectora de la universidad, el secretario de Extensión, con el presidente del Instituto de Cultura, es decir, los referentes institucionales del PDTS bueno, y el que nos acompaña desde CONICET, desde el área de vinculación tecnológica, para pensar el armado institucional, cómo institucionalizar esos proyectos, pero también pensándolo, porque muchas veces se retira el investigador o la universidad y quedan los proyectos en la organización o en un área de gobierno que se hace cargo. Y nosotros estamos pensando más poder armar algo que sostenga también la presencia del sector académico en los proyectos, digamos, que sostenga esta conformación mixta de los proyectos, no solo los proyectos, sino que se siga sosteniendo esta gestión asociada, digamos, que, bueno, si bien la mencionábamos solo en relación al proyecto, atraviesa todos los proyectos. Eso por un lado. Y bueno, y tenemos dos alternativas que en este momento estamos trabajando con el equipo y también en territorio. Y la otra, bueno, sí fue una enorme dificultad la cuestión de la brecha en la conectividad, porque, bueno, por un lado, en el proyecto del parque directamente se cortó todo, y por eso que nos tuvimos que sentar a pensar y hacer como intermediaciones, como había actores comunitarios que sí podían conectarse más. Pasamos a tener reuniones por videollamada, por ejemplo, de WhatsApp, que eso sí tenían en lugares donde hubiera conectividad. Bueno, eso, y a nivel más del interior del barrio, como en los proyectos del dispositivo jóvenes,
o en la biblioteca, primero armamos una red en el momento, como la reacción más rápida fue armar con los actores comunitarios, de organizaciones sociales, una red de acompañamiento a través de WhatsApp, porque no podíamos comunicarnos inicialmente y habían un montón de situaciones y de problemas que generaba la pandemia. Entonces fue como la primera estrategia, armar esa red con el centro de salud, con la organización social, con una organización cultural que trabajaba con nosotros, con una fundación, más nosotros, y 2 actores comunitarios para generar flujo de diálogo, digamos, con la comunidad, de si necesitaban algo. Bueno, y en ese momento fue sobre todo en relación con las inscripciones al IFE o a las ayudas que había por la situación de la pandemia. Y después armamos grupos de WhatsApp, uno informativo que quedó y empezó a funcionar solo, digamos, de comunicación intrabarrial, y otro de actividades culturales. O sea, pasamos al grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp sí, todo el mundo tenía, los que tenían celulares tenían WhatsApp, y bueno, eso nos sirvió de canal de comunicación. Después, en el caso del dispositivo de jóvenes, tuvimos que volver ni bien pudimos, porque no se puede trabajar de otra manera que de manera presencial, y bueno, lo pudimos hacer. Yo si me permitís, Mariana, un complemento nomás al tema de las posibilidades de réplica, digamos, de estos proyectos. Y la verdad que estamos entusiasmados, por eso es que de alguna manera con Mariana fuimos a esta reunión de alguna forma pedir ese paraguas normativo que de alguna manera nos garantice no solo este proyecto y la continuidad, sino también que le dé marco a la posibilidad de replicarlos en otros espacios, digamos. Sobre todo con la universidad, pues nuestra universidad, la Universidad Nacional del Nordeste, es una de las pocas que queda de carácter regional, es decir, tiene sedes en la provincia de Corrientes y en la provincia del Chaco. De hecho, yo estoy en Resistencia y Mariana está en Corrientes en este momento. Y también, digamos, tiene un impacto sobre estudiantes y organizaciones y organismos a nivel de toda la región, que incluye Misiones, norte de Santa Fe, Formosa, etc. Entonces, en función de esto, nos parece interesante el avance que hicimos en la posibilidad de la réplica de estos proyectos, sobre todo porque tenemos tres oportunidades, que es, por un lado, la experiencia que ya se trae con el proceso que hemos hecho. Por otro lado, la formación de recursos, es decir, hay muchos actores que han hecho los cursos y han participado en los talleres, por lo tanto hay una formación al respecto. Y en tercer lugar, la decisión de la universidad y el interés de la universidad en poder hacer estas réplicas, digamos, en otros lugares. Y de hecho ya hay un interés muy concreto de poder hacerlo el año que viene, en una localidad acá cercana de Resistencia, que es parte de la conurbación del Gran Resistencia, que es Puerto Tirol. Bueno, hay una predisposición de la universidad y del propio municipio y de algunos otros organismos de poder replicar esta experiencia de Corrientes en la provincia del Chaco. Así que la verdad que nos parece una posibilidad, digamos, concreta de esto que vos planteabas, Ana, de replicar estos proyectos y ir ampliando un poco las posibilidades que nos brinda, sobre todo el aspecto metodológico, ¿no? El tener la experiencia y tener una metodología clara por dónde avanzar. Así que nada, eso quería complementar un poco a lo que dijo Mariana. Hay un aspecto que yo quería a ver si tenemos algún comentario. Tanto la experiencia de la Universidad de Morón como la de Quilmes, muy contundentemente, vinculan el trabajo producido con el mercado, y de alguna forma podemos decir que hay intervención en el mercado, ¿no? Es decir, porque en los dos casos, uno está en el mercado, ¿no?, con la sopa, y en el otro está vendiendo el disipador a través de un productor local que lo fabrica, lo que sea. ¿Cómo es esa relación, ¿no? ¿Cómo se sienten, digamos, cuando de pronto estamos desde las universidades incluyéndonos en el sistema económico, ¿no? Y de alguna manera interfiriendo, por decir así, la tranquilidad de ese sistema que no tiene estos actores normalmente, ¿no? O si hay algunos que dicen, ¿qué tiene que hacer la universidad metiéndose
en estas cosas. En fin, pregunto porque son ustedes los que tienen la experiencia más avanzada en ese campo, ¿no? En el campo de la ciencia y la tecnología hay cada vez más, sobre todo, bueno, ahora los nuevos vientos que tenemos en el país, cada vez más la intención de que la universidad se vincule con el medio productivo y que no sea una universidad aislada de lo que es el territorio. En el caso de la Universidad de Morón en particular, en Morón hay 3 parques industriales muy grandes. Uno en particular, la Cantábrica, queda a 9 cuadras de la universidad, y realmente sería ridículo que la universidad no tuviera un contacto concreto con los parques industriales de su entorno, ¿no? Lo que influyó, digo para terminar porque ya no hay tanto tiempo y no puedo quedarme a contarles más, pero lo que influyó el Unimorón Desinfector fue en que los medios locales se vieron muy interesados en esto de que la universidad salga a trabajar con el municipio, con las empresas, y entonces inmediatamente nos llegaron muchas otras propuestas de empresas de la Cantábrica que se dieron cuenta de que si la universidad los acompañaba en los desarrollos podían crecer, buscar otros productos. Ahora, por ejemplo, muy brevemente, y lo dejamos para el próximo encuentro, una empresa de alimentos, Lipotech, se acercó a la universidad con un proyecto que viene trabajando con Cuba desde hace unos 10 años, con el gobierno de Cuba, un proyecto de unas galletitas saludables que van a tener un 50% de lo necesario por día de hierro y zinc para niños y niñas de zonas de vulnerabilidad social y cuerpos gestantes de zonas de vulnerabilidad social. Estamos con esto, sumamos al INTI, necesitamos al INTI en esta cuestión, y entonces, bueno, digo, pasamos de la necesidad de la pandemia a la necesidad de la nutrición y la alimentación en un contexto de pobreza y de necesidad, justamente que contaba un poco Raúl, ¿no? Y en esto se relaciona un poco, y es nuestro próximo proyecto. Ya armamos el grupo interdisciplinario con gente de nutrición, de medicina, de ingeniería, de bioquímica, y estamos entonces trabajando activamente en que esto en un año más o menos ya sea una realidad, primero para los niños y niñas del partido de Morón y después de todo el país, ¿no? Entonces, quiero decir, no sé si, un poco contestando también la pregunta de Milena, que dijo para todos, no sé si esto no se replica exactamente lo mismo, pero sí se replica esta actitud, este gesto, esta vocación de la universidad saliendo a trabajar para las necesidades concretas y actuales del territorio en conjunto con el municipio y el sector productivo. Ahora lo dejo a Raúl, que para él también iba dirigida la pregunta. Bueno, estamos en la misma sintonía, Gabriela. Es como que es diversa la vinculación que vos preguntabas, Héctor. Por un lado, en lo que es el mercado de alimentos, es un mercado muy concentrado, terriblemente concentrado. Bueno, lo vemos con el tema de la fijación de precios, y la intervención que nosotros tenemos desde la universidad en el mercado de alimentos es muy marginal. Muy marginal, y lo que necesitamos es poder desarrollarla, amplificarla, y para eso se necesita políticas públicas. No alcanza con lo que pueda hacer una universidad en forma aislada o un grupo de instituciones, ¿sí?, universitarias y no universitarias, que estén trabajando en forma articulada. Se necesitan políticas públicas. Para otro tipo de mercados, qué sé yo, digamos, lo que es la industria y la vinculación con las pymes industriales de la región, es un trabajo de plena colaboración, y en sintonía similar a lo que comentaba Gabriela respecto al trabajo con los parques industriales. Nos está interesando ahí generar instituciones mixtas, donde esté la producción, ¿sí?, a través de las cámaras industriales, donde esté el trabajo a partir de los sindicatos, donde estén los gobiernos locales y donde esté la universidad. Y en esa
en ese conjunto, ¿sí? Nosotros hacer nuestro aporte. Y también pasa, eso lo desconozco un poco más, ¿sí? Pero también está pasando eso mucho en todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico y biotecnológico, que nuestra universidad ahí tiene bastante incidencia en algunas cosas, ¿sí? Eso en particular. Y con respecto a lo que comentabas antes, Héctor, de hacer conocer estas experiencias, el sistema de extensión, digamos, lo que está teniendo son revistas, ¿sí? Donde de alguna forma no solo es dar cuenta, describir lo que se hace, sino también intentar sumar un paso más y hacer algún tipo de reflexión, alguna reflexión crítica, algún aporte, alguna construcción colectiva de conocimiento a lo que se está haciendo. Y por último, ¿sí? Digamos, es como que estas tres esferas, docencia, investigación y extensión, ¿sí? Si bien la docencia y la investigación están bastante más articuladas, la extensión tiene una intersección débil con esas dos áreas. Y todo el sistema hoy está intentando desarrollar el vínculo entre extensión y docencia a través de lo que se denomina curricularización. De hecho, muchas universidades jóvenes, como en la Universidad de Avellaneda, la universidad ya no tan joven, pero de Mar del Plata, es parte de su currícula el trabajo social comunitario. Sos ingeniero, abogado o sociólogo, tenés que cursar trabajo social comunitario y desde esa materia conocer los problemas y aportar a la solución. Aportar, no sos el que resuelves el problema nada más. No está en la universidad solo, ni la responsabilidad ni el saber, es un aporte colectivo. Y en lo que hace al otro puente, extensión, investigación, es un puente que hay que transitarlo un poco más y darle mayor espesura, ¿sí? Densidad analítica a ese proceso de trabajo territorial. Esa es una asignatura pendiente para desarrollar aún más. Bueno, gracias. Miguel, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Se nos va a caer el sistema. Bueno, entonces yo digo una cosa nada más. Propongo que, bueno, esto va a estar colgado, ¿no?, en la página web de Flax, una vez que se desgrabe, veremos qué otras utilizaciones se le puede dar, tal vez lo podemos utilizar como bibliografía o como difusión a través de otros medios, pero yo diría que por lo menos podemos quedar los que estamos aquí, que fueron expositores comprometidos, a que cualquier iniciativa, cualquier otra experiencia que conozcan, nos las comunicamos y quedamos conectados para producir encuentros, eventos, debates, lo que se nos vaya ocurriendo para colocar esto en una instancia de mayor conocimiento, de mayor difusión. No sé qué les parece, ¿no? Quedar como una especie de cuerpo conectado que se ayuda mutuamente y después vemos qué proceso le podemos dar a esa relación. Daniel, no sé si te parece eso, Gabriela, en fin. Sí, sí, me parece una gran idea, me parece que se articula con otras redes también Claro. Bueno, que están trabajando en la misma sintonía. Comparto plenamente este análisis que se hacía sobre el rol de las universidades en relación con los otros organismos del Estado, con el mercado también, sobre todo con la generación de empleo, con el trabajo justamente para abordar problemáticas de desigualdad, bueno, todas esas temáticas. Me parece que está claro que desde estos últimos años se revaloriza el rol de la universidad en ese campo, de las instituciones de investigación. Me parece que no hay alternativa inclusiva que no pueda contemplar a todos estos actores en esa red. Otro proyecto de país, por supuesto siempre en pugna, no las considera como parte de la solución. Entonces me parece que quienes creemos que el desarrollo nacional, la inclusión, el mejoramiento de las condiciones de vida, es una obligación conectarnos, poner a disposición las instituciones en ese proyecto. Si te parece, Ana, podemos quedar un poco apenas responsabilizados de estas conexiones hasta que avancemos, que quedemos más o menos enredados entre todos, y después vamos viendo qué
qué otros procesos podemos desarrollar, pero que en principio podemos seguir, que nos manden iniciativas, o nosotros nos conectamos con ustedes provisoriamente para poder pasar a otros planos más articulados. No sé qué te parece, Ana. Sí, sí, de acuerdo, por lo menos lo que podamos colaborar nosotros. Gracias, Héctor, por esta iniciativa, también entre nosotros, entre áreas, que es una colaboración muy auspiciosa. Estaremos entonces en ese trabajo. Bueno, entonces cerramos aquí, ¿les parece? Esperamos nuevas conexiones y nuevos intercambios, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Gabriela.